Podemos empezar con la unidad didáctica. ¿Qué unidad has elegido? Empezamos. A continuación comienzo con la exposición de mi unidad de programación didáctica, en adelante unidad o UPD, que tal y como exige la resolución del 2 de febrero del 2026, estará destinada a un curso dentro de los ciclos de educación infantil. En mi caso, de las 3 posibles, he elegido la número 9, destinada al segundo curso del segundo ciclo de nuestra etapa. ¿Por qué he elegido esta unidad? He elegido la UPD número 9, titulada Cuentflix, ya que parte de una temática de gran interés para el alumnado de 4 años, la literatura infantil y los cuentos, y a partir de estos presentar diferentes aprendizajes de forma globalizada. Todo ello poniendo el foco en el papel activo del alumnado para lograr su mayor implicación, como defendía Francesco Tonucci. Antes de profundizar, recordar que esta unidad se destina a 20 niños y niñas en la ciudad de Cuatrópolis, alumnado de 4 años, contando con un alumno procedente de Marruecos y una alumna con necesidades educativas especiales, una hipoacusia congénita unilateral con implante coclear antes del año de vida. Las medidas específicas que se implementarán con esta alumna se expondrán en el apartado de atención a las diferencias individuales. Recordar que esta unidad se desarrolla en el tercer trimestre de nuestro curso escolar, del 7 de abril al 22 de mayo. Podéis encontrar el cuadro en la página 42. Tanto las características del entorno como del centro se han expuesto en la anterior exposición, por lo que damos una pequeña pincelada a las características psicoevolutivas del alumnado de 4 años. En el ámbito cognitivo, su conocimiento sobre el mundo se caracteriza por estar en el periodo intuitivo, desarrollando estos conocimientos a través de la imaginación y la fantasía. Por ello, los cuentos nos ofrecen un camino de aprendizaje en el que propondremos diferentes retos cognitivos. Pasamos así a la fundamentación legislativa de esta unidad. En primer lugar, a nivel estatal partiremos de la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la actual Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación. En ella, dentro de su artículo 12.3, se señala la finalidad para nuestra etapa: contribuir a un desarrollo global y armónico. Esto se verá reflejado en esta unidad, ya que partiremos de los cuentos y a través de ellos propondremos diferentes actividades para el desarrollo de los diferentes planos. Por otra parte, a nivel estatal partiremos del Real Decreto 95/2022 del 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. Este nos orienta hacia los desafíos del siglo XXI. Entre ellos encontramos el de formar parte de un proyecto colectivo, que será fundamental en esta unidad, ya que realizaremos un aprendizaje-servicio. Pasamos a nivel autonómico al documento, el decreto 36/2022 del 8 de junio del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de educación infantil. A partir de este se desgranarán los diferentes elementos curriculares. Destacamos como objetivos generales para esta unidad el E, desarrollar capacidades relacionadas con emociones y afectos, y el G, desarrollar habilidades comunicativas a través de diferentes lenguajes y formas de expresión. A su vez, también destacamos como competencias clave la competencia cultural, la competencia en comunicación lingüística y la competencia digital. A través de los cuentos conoceremos diferentes culturas, diferentes situaciones, fomentaremos la expresión oral y también utilizaremos diferentes herramientas para la creación de productos finales. Pasamos así a las áreas de experiencia. En nuestro currículo encontramos 3 áreas de experiencia en las que se encuentran organizadas las competencias específicas, los criterios de evaluación y los bloques de contenido. A continuación, para la exposición de estos elementos curriculares, voy a trabajar con competencias específicas de cada área, asociándola a un criterio de evaluación y exponiendo la movilización de los contenidos más representativos. Y todo ello, a su vez, relacionado con una actividad o grupo de actividades donde se podrá ver reflejado. Del área 1, crecimiento en armonía, encontramos la competencia número 2, reconocer, manifestar y regular sus emociones, expresando necesidades y sentimientos para lograr una seguridad emocional y afectiva. Esta competencia se asocia a los criterios 2.2, ofrecer y pedir ayuda en situaciones cotidianas, valorando los beneficios de la cooperación, y el 2.3, expresar inquietudes, gustos o preferencias con entusiasmo y respeto.
Todo esto se observará en la lectura de cada cuento, donde expresamos las emociones que hemos vivido con esta escucha, y también dialogando sobre las emociones de cada personaje, desarrollando así competencias más empáticas. Pasamos al área 2, descubrimiento. Los contenidos de este área serán del bloque, ya los he dicho, ofrecimiento y solicitud de ayuda del bloque B, desarrollo de emociones, ofrecimiento y solicitud de ayuda. Pasamos al área 2, descubrimiento y exploración del entorno, donde encontramos la competencia número 1, identificar las características de materiales, objetos y establecer relaciones entre ellos mediante la exploración, la manipulación sensorial, el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas. Asociado al criterio 1.1, establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o atributos, mostrando curiosidad e interés. Esto se observará con el contenido del bloque A, el entorno, exploración de objetos, materiales y espacios, relaciones de orden, correspondencia y clasificación. Esto se visualizará al crear la biblioteca de Cuatrópolis, en la que realizaremos diferentes clasificaciones de los cuentos, siguiendo atributos como temática de los cuentos o la edad a la que va destinados. Pasamos al área 3, comunicación y representación de la realidad, con las competencias 4, participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos escritos, mostrando interés y curiosidad, asociándose al criterio 4.3, recurrir a la biblioteca como fuente de información y disfrute, respetando sus normas de uso. Y también la competencia número 5, valorar las diferentes lenguas presentes en su entorno, así como otras manifestaciones culturales, asociada al criterio 5.3, participar en actividades de aproximación a la literatura infantil, explorando y apreciando la belleza del lenguaje literario. En cuanto a los contenidos, encontraremos dos bloques principales. El bloque D, aproximación al lenguaje escrito, donde encontramos el contenido, la lectura y escritura como fuente de información y disfrute. Y también del bloque E, aproximación a la educación literaria, textos literarios, cuentos, diálogos sobre narraciones e interés por compartir sensaciones. Todos estos elementos constituyen el núcleo curricular de toda nuestra unidad y se trabajará en diferentes situaciones y con la lectura de cuentos, la escucha activa y también dialogando y compartiendo el interés por la escucha de cuentos. Pasamos así a los contenidos transversales. En esta unidad destacaremos el pensamiento estratégico, la fantasía, la creatividad para conocer el mundo que nos rodea, asociándolo al objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad para todos. Voy a ver. A continuación desarrollo el apartado de los métodos pedagógicos. Señalar como principios pedagógicos fundamentales en esta unidad el de socialización y el de experiencias lúdicas, ya que elaboraremos una plataforma para ordenar nuestra biblioteca y además siempre será a través del juego. Así aprendemos, relacionamos y vivimos en sociedad, y estos aprendizajes son mucho más significativos si los abordamos desde una perspectiva lúdica y motivacional. Estos principios en esta unidad se concretan en diferentes estrategias, como puede ser el aprendizaje-servicio, ya que realizaremos un plan de acción para ordenar los cuentos de nuestra biblioteca y a la vez fomentar la animación a la lectura entre los diferentes cursos de nuestro ciclo. También destacamos una serie de técnicas pedagógicas, entre las que encontramos el diario de clase. Con esta estrategia se permitirá la plasmación del aprendizaje al elaborar en un cuaderno DIN A3 semanalmente todas las ideas que hemos ido descubriendo a lo largo de cada jornada semanal. Pasamos así, pero me voy a ver otra vez. Pasamos así a la organización espacial. Ya se ha mencionado que las aulas de nuestro ciclo se encuentran organizadas por rincones de actividad. Señalar que en este aula contaremos con una tabla de doble entrada para promover que todo el alumnado pase por los diferentes rincones. Tenemos 5 rincones en esta clase, que expondré más adelante. Y así, pues eso, en la tabla de doble entrada deberán elegir el rincón por el que todavía no han pasado. En cuanto a la organización temporal, la principal característica será que nos basaremos en rutinas. ¿Y esto cómo lo materializamos? Será a través de un horario que compartimos con el grupo en formato de jornada semanal y que muestro a continuación. A través de él expondré las diferentes actuaciones poniendo un ejemplo de jornada semanal. Comenzamos con la primera sesión, donde encontramos
la asamblea. Señalar que la asamblea tiene formato de ayuntamiento, será el ayuntamiento de Cuatrópolis, en el que dialogaremos sobre diferentes aspectos, como quién ha venido al cole, el tiempo atmosférico, también observaremos el tiempo atmosférico de Marruecos para nuestro alumno. Y además, en esta unidad contaremos cada uno un cuento que hemos leído con las familias en casa. Señalar que, por ejemplo, nuestro alumno de Marruecos nos contará un cuento tradicional de este país que se llama el cuento del grano de arena. Además, nuestra alumna con hipoacusia, en actividades de este tipo, en gran grupo, estará colocada cerca del docente para permitir la comunicación y la lectura labial. Pasamos así. Señalar que este primer día, el 7 de abril, en la asamblea, encontrarán la provocación para nuestra unidad. Al llegar a clase encontramos diferentes bandejas con recortes de cuentos clásicos, Caperucita, Los Tres Cerditos, y deben buscar, mientras cantamos con nuestro frikelele, deben buscar las piezas de un puzzle en estas bandejas. ¿Y dónde están las piezas? ¿Y dónde están las piezas? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Busca las piezas, tienes que encontrar todas las piezas. En esta primera sesión buscarán las piezas de este puzzle y lo armaremos. Posteriormente realizaremos un diálogo sobre qué observan en este puzzle, qué libros son estos, por qué los niños están felices, qué les provoca a ellos la lectura de cuentos y qué mundos hay en los cuentos que son realidad o que son fantasía. Posteriormente, en la segunda sesión, los lunes y los viernes, desarrollamos las actividades propias de la unidad de programación didáctica. Señalar que este primer día, tras armar el puzzle y dialogar sobre él, por la parte posterior encontraremos un código QR con un mensaje de nuestra mascota de clase. Aristóteles nos dice que está muy triste porque las bibliotecas de las polis están desordenadas. Entonces nos propone que elaboremos un plan de acción para ordenar las bibliotecas y animar a los niños y niñas a leer cuentos. Así desarrollamos una rutina de pensamiento sobre qué piensan sobre los cuentos, si les divierten, si les ponen tristes, y así dará inicio nuestra unidad de programación didáctica. Señalar, entre otras actividades propuestas en estas sesiones, como propias de la unidad, elaborar una ficha para cada cuento que incluiremos en nuestra plataforma de Netflix y además crear un carnet para la biblioteca y un servicio de préstamos de la biblioteca de Cuatrópolis. Por otra parte, los martes y los jueves se desarrolla la sesión de inglés, donde se trabajará vocabulario y expresiones relacionadas con la unidad a través de juegos y canciones. Los miércoles, en esta segunda sesión, tendremos la sesión de música, donde elaboraremos la canción junto al especialista en educación musical sobre nuestra unidad. Pasamos así a la tercera sesión. En la tercera sesión llevamos a cabo las rutinas de alimentación e higiene para posteriormente pasar a la plaza del encuentro, que es nuestro patio con diferentes zonas. Al volver del patio realizamos un pequeño descanso con nuestro dado de yoga, y para pasar posteriormente a los rincones de actividad. Señalar que voy a colocar un rincón en cada día, pero todos los días se trabajarán los 5 rincones. Comenzamos con el rincón de lógico-matemática. En este encontrarán diferentes propuestas, como puede ser nuestro establecimiento, el establecimiento de Cuatrópolis, se convierte en una librería, en la que encontrarán una lista de precios para cada cuento, Los Tres Cerditos, Rapunzel, y cada alumno tendrá una lista de la compra. Entonces deberán adquirir con dinero ficticio, ayudándole en esta actividad. Por otra parte, también tendrán otra propuesta que será el bingo de los cuentos. Con diferentes imágenes de cuentos, un alumno irá sacando y el resto deberá ir tachando, y así trabajamos diferentes cuantificadores. Yo he tachado muchos, yo he tachado pocos, yo ninguno. Pasamos así al rincón de lectoescritura, que se desarrolla en la biblioteca de Cuatrópolis. Por una parte tendremos las tarjetas fonegestos. Esto lo voy a recortar, por cierto, porque me dijo una vez, en 4 años no trabajé las minúsculas. Bueno,
Las tarjetas fonegestos. Estas son unas tarjetas con imágenes y una pequeña historia que se trabajará en la asamblea previamente. Entonces, de esta manera asociarán un gesto a cada fonema. Por ejemplo, los niños se alejaron asustados y Pepa lloraba. ¡Ah! Pasar el canto de la mano desde la mejilla hacia abajo. Así se asociará siempre este fonema con este gesto. Ay, qué bien. Por otro lado tendremos... Se me ha caído tú. Por otro lado tendremos la pinza de las palabras, en las que tendrán diferentes palabras asociadas a la unidad, como la palabra cuento. No sé qué ha pasado con la palabra. Estará plastificada y estará pegada aquí. Entonces ellos deberán buscar, asociar cada grafía, buscarla en la pinza de las palabras y formar la palabra, trabajando así también la direccionalidad. Pasamos ahora al Rincón de Arte, que será el Museo de Cuatrópolis. En el Rincón de Arte encontrarán diferentes propuestas, entre las que destacamos, les ofreceremos unas pequeñas tarjetas con una imagen de cuento y una imagen real, para que distingan entre realidad y estereotipo o modelos. Por ejemplo, las abejas. Siempre nos las pintan como que son amarillas, pero las abejas son marrones. Entonces, bueno, que sepan distinguir entre realidad y fantasía o imágenes estereotipadas. Pasamos así al rincón de la mesa sensorial. Es un rincón de experimentación donde encontrarán una bandeja sensorial. En esta unidad se trabajará la mesa sensorial de la primavera, donde encontrarán diferentes elementos y también pueden trabajar diferentes cuentos. Por último, en el rincón de las viviendas, el rincón de juego simbólico, contaremos con un pequeño teatro. En este teatro contarán con diferentes disfraces donde trabajen cuentos clásicos por los que presentan gran motivación. Un disfraz de lobo, de cerditos, de caperucita, etc. Damos paso así a la quinta sesión. Esto lo voy a dejar. Damos paso así a la quinta sesión, donde desarrollamos los lunes y los miércoles un desdoble. La mitad del grupo se irá a la sala de psicomotricidad, donde destacamos en esta unidad la sesión de los 10 cabritillos. Como son la mitad del grupo, realizamos una dramatización del cuento clásico de los 7 cabritillos, y tanto el calentamiento como la vuelta a la calma estarán relacionadas con la unidad. La otra parte del grupo se va a la sala de robótica, donde encontraremos un panel de 3×3, donde deberán desplazar a nuestra abejita Botitas por las diferentes imágenes de cuentos. Por ejemplo, lleva a Blancanieves a la manzana, entonces deberán desplazar a la abejita una para abajo, trabajando así diferentes nociones espaciales. Señalar que los jueves, esta quinta sesión se une con la sexta. En estas sesiones desarrollaremos, entre otras actividades de forma quincenal, el taller con familias Cuentos para oídos atentos. Esta semana contamos con este libro que se llama El increíble niño come libros, de Oliver Jeffers, en el que hay un niño que se dedica a comerse los cuentos, se los come, ¿vale? Entonces, él ve que cada vez que se come una página y cada vez que se come un cuento, cada vez se los come más rápido, pues que es muy listo y que aprende muchísimas cosas a través de los cuentos, hasta que llega un momento que efectivamente se pone malo, claro, porque claro, comer cuentos pues no está bien. Entonces descubre y aprende a leer. Entonces es otra forma de comer libros, y al final descubre que también puede llegar a ser el niño más listo del mundo leyendo los libros, aunque de vez en cuando le apetece también un poquito de página. Tendremos otras actividades en estas sesiones que se unen, como por ejemplo la salida al Centro Comarcal de Humanidades de la Sierra Norte, donde encontraremos una exposición sobre tebeos, otro formato de texto literario. Pasamos así a la sexta sesión, donde cada día desarrollaremos una actividad diferente. Los lunes está el proyecto de centro de nuestro huerto. En esta semana instalaremos un sistema de riego de cara al verano. Por otra parte, señalar que los martes y los viernes desarrollaremos la sesión de religión o atención educativa. Los alumnos que se queden en atención educativa seguiremos la publicación de Begoña Ibarrola, Cuentos para educar niños felices. Por otra parte, también destacar como asambleas finales una asamblea final de lógico adiós. Que se ha cortado.
que se ha cortado. Una asamblea final de lógico-matemática con el panel del número protagonista. En este caso profundizaremos en el número 6, pero avanzaremos hasta el número 10. Todo ello a través de material manipulativo, trabajando la descomposición con regletas de Cuisenare o con pompones y palos depresores. También contaremos con una asamblea final de lectoescritura, teniendo este libro que se ha adquirido de Mans de Ouro, que es Biblioteca de Cuentos, donde trabajamos la organización de los cuentos por diferentes temáticas. Por ejemplo, cuentos para bebés. En esta asamblea de lectoescritura nos sentamos en gran grupo y buscamos entre los cuentos publicados aquellos cuentos que siguen estos criterios, trabajando así también la clasificación y intentar leer el título de los cuentos. Por último, desarrollaremos una asamblea final los viernes, una asamblea final de aprendizaje. Quedan 10 minutos. Vale, una asamblea final de aprendizaje, en la que completaremos nuestro diario de clase que se ha expuesto anteriormente. Señalar que, bueno, para dar cierre... se me olvidaba. Como actividad complementaria, fundamental en esta unidad, tendremos el Día del Libro. En esta unidad recibiremos a nuestros hermanos lectores de segundo de primaria y les hemos hecho unas pequeñas gafas que deberán decorar los alumnos y que estarán plastificadas y que pondrá gracias por acercarme a la lectura y que deberán seguir el trazo de las líneas marcadas. Para cerrar esta jornada semanal os voy a cantar la canción que hemos creado entre todos sobre los cuentos. Os voy a pasar la canción pictografiada que le ofrecemos a nuestra alumna con hipoacusia para que la tengáis. Oye, le cuento el otro día que hablaba de una princesa que tenía como compañía a una bruja muy traviesa. Y es que en los cuentos todos son historias que nos transportan a la fantasía. A veces hay derrotas o hay victorias y mucha diversión de garantía. Leamos muchos cuentos, leamos muchos, ya sea de noche o de día. Que estos oídos tan atentos te escucharán con alegría. Bueno, como recurso desarrollaremos diferentes recursos específicos y propios como el Geniali que hemos creado para la organización de los diferentes cuentos de nuestra biblioteca, contando con la colaboración del coordinador TIC para el asesoramiento de este diseño y las diferentes herramientas digitales que necesitamos. Pasamos así al apartado de evaluación, basándonos en la Orden 460/2023 del 17 de febrero por la que se regulan aspectos de organización y funcionamiento, evaluación y autonomía pedagógica en la etapa de educación infantil en la Comunidad de Madrid. Por una parte, valoraremos el proceso de aprendizaje a través de los criterios expuestos anteriormente, con la técnica principal de la observación directa y sistemática, pero también el agente evaluador no solamente seremos nosotros los docentes, sino que promoveremos diferentes instrumentos, como el diario de clase mencionado o la rutina de pensamiento, para que el propio alumnado desarrolle capacidades de metacognición. Esto nos permite evaluar también en 3 momentos. La rutina de pensamiento nos funcionará para evaluar ideas previas de forma inicial, continua, a través de los rincones y también final, con diferentes productos finales como el mural que exponemos en los pasillos sobre nuestra plataforma de Cuentflix. Por otra parte, señalar que también se atenderá el proceso de enseñanza y se evaluará reflejándose el diseño de esta unidad en la memoria final. Esto enlaza con la coordinación con el equipo docente, ya que esta evaluación se elaborará con una triangulación entre mi compañera de nivel y la maestra de apoyo. También la coordinación será esencial con el coordinador TIC, como hemos mencionado, y con el especialista de música, que le acompañaremos en las sesiones de música para apoyar a nuestra alumna con hipoacusia. Pasamos así al apartado de atención a las diferencias individuales, basándonos en el decreto 23/2023 del 22 de marzo por el que se regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid. Ya hemos planteado que tendremos diferentes medidas ordinarias para atender
la heterogeneidad propia del grupo, como pueden ser los desdobles, al reducir la ratio y ofrecer una atención más individualizada, los rincones, que ofrecen un trabajo más autónomo y parten de los intereses del alumnado, y también la inclusión de las diferentes culturas, no solamente la de Marruecos, sino diferentes procedencias dentro de España. También la aplicación del diseño universal del aprendizaje. Esto enlaza con los diferentes grados de complejidad que se mostrarán en las actividades. Por ejemplo, en la actividad de lectoescritura de la pinza de las palabras podrán contar con esta vez la palabra, pero solamente con la inicial. De esta manera pueden escribir la palabra para ritmos más rápidos. Te quedan 5 minutos, perdona. Perfecto. También para menores grados de complejidad ofrecemos el bingo de los cuentos, pero esta vez más grande y con menos imágenes. Pasamos así a nuestra alumna con hipoacusia leve. Se trata de una hipoacusia congénita unilateral con implante coclear antes del año de vida. Las medidas específicas serán de acceso al contexto escolar, ya que se trata de una hipoacusia leve. Entre las diferentes estrategias que se tomarán con esta alumna, como ya se ha mencionado, en actividades en gran grupo, se colocará cercana al docente para permitir la lectura labial. Además, contaremos con un panel de articulemas que le permita colocar perfectamente los aparatos fonadores y también controlaremos su dispositivo contando con el asesoramiento del equipo específico de discapacidad auditiva e instalaremos un sistema de frecuencia modular para las actividades en gran grupo, como puede ser la actividad complementaria del Día del Libro para disminuir el ruido y también en las salidas del centro, como en el Centro Comarcal de Humanidades. Por otra parte, también en las actividades musicales les ofreceremos la canción pictografiada y además elaboraremos un tambor que le permita percibir la vibración. Por último, como coordinación, ya se ha indicado la coordinación con el equipo docente, pero también será esencial la coordinación con las familias, que en esta unidad toma especial relevancia, ya que desarrollamos el taller de cuentos para oídos atentos, colaborando todas ellas y mostrando una gran participación. Pasamos así a la bibliografía, donde destacamos María del Mar Martín y Cristina Castro, 2023, Educación 3.0, metodologías innovadoras para el aula, editorial Círculo Rojo. Como conclusión, señalar que esta unidad de programación didáctica es el final de una etapa en el camino, pero no es el final del aprendizaje. En esta pequeña ciudad que estamos construyendo juntos, Cuatrópolis, cada experiencia, cada propuesta y cada decisión compartida nos permite descubrir que la voz de cada niño y de cada niña importan. Perdón, un segundo. Porque educar en democracia no es simplemente enseñar a votar o a decidir. Es crear un espacio inclusivo y seguro donde se aprenda a escuchar, a respetar, a participar y a sentirse parte de una comunidad. Y este será uno de los objetivos de nuestra profesión. Crear una sociedad desde la infancia, perdón que me emociono, crear una sociedad desde la infancia más solidaria, justa y democrática. Terminar con una pequeña idea, pero fundamental. En educación infantil no pretendemos que todos los niños y niñas acierten siempre, sino que exploren, que descubran, que se equivoquen, que nos pregunten y sobre todo que se equivoquen. Y nosotros, docentes, seremos los acompañantes que les levantaremos en cada tropiezo del camino. Porque como canta María Rosalén en la versión original de la canción que os adapté al principio de esta defensa, imagina que hoy el viento sopla en otra dirección, solo tropieza el que camina y además hay lugar para el error, bendito error. Gracias por vuestra escucha. Si surge alguna duda o sugerencia, os contesto en el posterior debate. Y si he cometido algún error, pues que me ayudéis a levantarme. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, te ha sobrado 1 minuto y 15 segundos. Muy bien.